Sea, bendito sea el creador del universo. Bueno, mis queridos Javerín, mis queridos hermanos, vamos a compartir esta reflexión en la mañana de hoy, agradeciendo al Santo y Bendito por la vida de cada uno de ustedes. Agradecemos a Hashem por este nuevo amanecer, por este día tan hermoso que Hashem nos regala. Que la presencia divina, la Siyata Teshmaya, la Ruach HaKodesh, nos acompañe, esté sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, y que todo lo que hagamos el día de hoy sea bendecido, y que todo lo que salga de nuestra boca sean palabras de Torah, sean palabras de vida, palabras de restauración, no palabras de derrota, de palabras pesimistas, palabras de muerte, sino que tengamos siempre palabra de vida en nuestra boca. Siempre inspiremos vida a los que están con nosotros, a los que están a nuestro alrededor. Siempre hablemos de vida, de restauración. Siempre mostremos la luz de la Torá. Siempre debemos de reflejarla. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a centrarnos un poquito para este comentario el día de hoy. Vamos a centrarnos un poquito en lo que nos dice el verso 12, precisamente el verso 12 del capítulo 6 de nuestro libro de Shemot. Estamos en el libro de Shemot estudiando la segunda parashá de este libro, pero sería la parashá número 14, la parashá número 14 a nivel general, ¿verdad? A nivel general estamos ya en la parashá número 14. Bueno, esta parashá, ¿cómo se llama? Se llama Baera, parashá Baera, ¿verdad? Pero vamos a centrarnos un poquito en lo que nos dice precisamente el verso 12 del capítulo 6 de esta parashá. Dice el verso 12 nos dice: entonces Moshe habló delante del Eterno diciendo, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Mm? Fue tremendo. Moshe Rabenu, uno de los más grandes, el más grande rabino, Moshe Rabenu, dice, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. Oye, a uno le pasa eso, ¿sabe? A uno le pasa eso. Uno le habla a la cajal, le habla a la comunidad, le habla a la quenese, a la sinagoga, y los hijos de Israel no escuchan, no escuchan. A veces uno les habla, pero ellos se hacen lo de los oídos sordos y no oyen. Entonces Moshe también está aquí precisamente señalando, está apuntando eso. Moshe le dice al Eterno, he aquí que los hijos de Israel no me escucharon. ¿Ya? Los hijos de Israel no me escucharon. Entonces, pregunta Moshe, ¿cómo ha de escucharme el faraón? O sea, si no me escucharon, mis hermanos, si no me escucharon los Bene Israel, que tienen Torah, ¿verdad? Que tienen Torah, si no me oyeron ellos, imagínate tú ahora, si me va a escuchar el paró, si me va a escuchar el faraón, ¿ah? Si no me prestaron atención ellos, los Bene Israel, ahora, ¿qué me va a escuchar el faraón a mí, que no tiene Torah? Siendo, dice Moshe, siendo que tengo los labios incircuncisos, o sea, los labios impuros, dice él, siendo que tengo los labios incircuncisos. Muy bien. Eh, entonces, iniciamos, mis queridos hermanos, esta reflexión en la mañana de hoy eh, a través de la pregunta que hace el Maran Harab. El Maran Harab hace una pregunta, y es, ¿cuál es la lógica del razonamiento de Moshe frente a Dios? O sea, ¿cuál es la lógica de la pregunta de Moshe que le está formulando a Hakodesh Barujú cuando él le dice, los hijos de Israel no me escucharon? Entonces ahora,
¿Cómo es posible que este hombre paró, este hombre perverso, este rashá, este malvado, este malhechor, me vaya a escuchar a mí? O sea, si no me oyeron mis hermanos, si no escucharon mis hermanos, mucho menos me va a escuchar este perverso. Entonces pregunta el Maran Jarab, ¿cuál es la lógica del razonamiento de Moshe frente al Eterno, frente a Dios? Que si el pueblo de Israel no le hizo caso, entonces tampoco el faraón lo haría. Pero la razón por la cual, óigalo bien, la razón por la cual no lo escuchó el pueblo de Israel a Moshe fue la falta de descanso, fue la falta de descanso y además el trabajo forzado, el trabajo duro al que ellos eran sometidos, al que el pueblo, al trabajo duro que el pueblo era sometido. Como nos lo dice precisamente o como testimonía el versículo que dice, el verso 9 precisamente, que nos dice, pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el trabajo duro. Lo dice el verso 9. O sea, la respuesta del por qué los Bené Israel no escucharon a Moshe se debía al trabajo duro y a la falta de respiro. Ese fue el motivo por el cual el pueblo de Israel no escuchó a su marán o a su rabino, a su maestro, en este caso Moshe Rabenu. No lo escucharon. ¿Cuál fue el motivo? ¿Porque no tenían Torah? No porque no tenían, porque ellos tenían Torah, sino más bien porque el trabajo duro y la falta de respiro, la falta de descanso, la falta de reposo, no fue el causal por el cual no escucharon a Moshe. Pero el faraón, en este caso, el faraón, quien estaba tranquilamente sentado en su trono sin sufrir ningún tipo de dificultad, porque tenía los 3 golpes diarios, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no, porque el pueblo de Israel estaba trabajando, camellando y a veces le daban una sola ración en la mañana, nada más, o el mediodía, pero los tenían ahí trabajando, esclavizados, con trabajo forzado y mal alimentados. Imagínate tú. Entonces, claro, el faraón que estaba tranquilo, que estaba reposado en su casa, en su palacio, sin sufrimiento alguno, sin ningún tipo de dificultad. Entonces, ¿por qué no iba a escuchar el paró las palabras de Moshe? ¿Por qué no lo iba a escuchar? Si la condición del paró era diferente a la condición del pueblo. Además, mis queridos Javerín, tenemos que entender que, que realmente el pueblo de Israel no escuchó a Moshe debido a que la primera vez que les anunció Moshe, la primera vez que les habla, la primera vez que les anuncia la Yeshua, la salvación, oye bien, porque Moshe les habla a los Bene Israel, Moshe les predica a los Bene Israel de la Yeshua, es decir, de la salvación. Moshe les habla a ellos de la salvación la primera vez y entonces en esa primera vez el pueblo de Israel sí los escuchó. El pueblo de Israel lo escucharon esa primera vez. Como nos lo dice precisamente el texto en Shemot, en el capítulo 4, verso 30 y 31. Como lo dice Shemot, el libro de Shemot lo dice y lo registra en el capítulo 4, verso 30 al 31, donde dice, y Aarón habló todas estas palabras que el Eterno
había hablado a Moshe y realizó todas las señales a los ojos del pueblo, y dice el texto, y el pueblo creyó. Y el pueblo creyó. O sea, que esta primera vez en la que Moshe les habla al pueblo, ellos creyeron. Cuando Moshe les habló de la salvación a ellos creyeron en esta primera vez. Pero, queridos Javerín, entonces si ellos creyeron la primera vez que Moshe les habló, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que ocurrió para que en esta segunda vez, cuando Moshe les habló, no lo escucharan, no lo oyeran? ¿Qué fue lo que pasó entonces? Precisamente la Torá nos respondió. La Torá nos respondió en el verso 9. ¿Qué nos dice la Torá en el verso 9? Pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el trabajo duro. A causa de la falta de respiro y el trabajo duro. Interesante, ¿no? Precisamente por esa razón es que el Eterno nos regala la bendición del Shabbat. Por eso HaKodesh Baruj Hu establece el Shabbat como un espacio en el tiempo para que nosotros en el Shabbat podamos reposar, podamos descansar, podamos respirar, para poder nosotros coger un aliento de todo el trajín de la semana, de todo el trabajo de la semana, de todo el ajetreo que tenemos a diario. Y el Eterno viene y nos regala el Shabbat. Baruch Hashem, por eso, ¿no? Baruch Hashem, porque nos regala el Shabbat precisamente para que respiremos. Para que respiremos. Y incluso cuando nosotros recitamos nuestras tefilot, cuando hacemos la práctica de la plegaria, precisamente encontramos, cada vez que nosotros estamos haciendo nuestra plegaria, encontramos en el desarrollo de nuestra plegaria cuando dice Selah. Selah. ¿Qué significa Selah? ¿Ah? ¿Qué significa Selah? Selah significa que tienes que hacer un alto. Estás leyendo, estás sumergido en la recitación. Y entonces, Selah quiere decir que tienes que hacer un alto. Llena tus pulmones de aire, respirar, ¿verdad? Pero a veces vamos en la recitación y pasamos por Selah y seguimos de largo. Entonces, fíjense cómo el Eterno nos regala un respiro. En la semana, un Shabbat, y nos regala un Selah en la recitación de nuestra plegaria. Un Selah en la recitación de nuestra plegaria, para que respires, para que cojas un aire, para que te renueves, porque el trabajo forzado y la falta de respiro ocasiona un deterioro, ocasiona una afectación en el ser interior del hombre. Afecta el ser interno de la persona. Interesante, ¿verdad? Y precisamente la falta de respiro, esta palabrita que nosotros acabamos de leer en nuestra parashá, en el verso 9, la falta de respiro, que en hebreo se dice kotzar ruach, en hebreo se dice kotzar ruach, falta de respiro, kotzar ruach. Si nosotros, voy a mostrársela, permítame un momentico, por favor, aquí, yo la tengo acá. Vamos a ver si ahí alcanzan a verla. Permítame un momentico. Ahí tienen la palabra Kotzerrúa. Kotzerrúa. Si nosotros miramos esta palabra y tomamos la primera
la primera letra de cada una de las palabras. Por ejemplo, kotzer, kotzer, ruach. Si tomamos la primera letra de la palabra kotzer, que sería la kuf, esta que está aquí. Si tomamos esa primera letra y tomamos la primera letra de Rúa, que sería esta, la Resh, sería la Resh, la Kof y la Resh, ¿verdad? Estas dos letras, Kof y Resh, surge una palabra en hebreo que es kar, la palabra kar en hebreo. ¿Y qué significa kar en hebreo? Significa frío, esta palabra, kar. ¿Ok? Si tomamos esta letra, la kuf y la resh, tenemos una palabra hebrea que es kar, kar, como si fuera carro, kar, que frío, significa frío. Perdón. Entonces, eso lo que nos indica es que cuando Moshe, Rabenu, cuando Moshe llegó delante del pueblo, cuando él llega al pueblo, ellos estaban como fríos. Estaban fríos. Ojo, cuando él llega, ellos estaban fríos. Se habían enfriado. El pueblo de Israel se había enfriado en su confianza, en su emuná hacia Hakodesh Baruj Hu. Ojo, entonces lo que nos está diciendo es que cuando tenemos falta de respiro, es decir, Kotzer Ruach, el Kotzer Ruach, que es el trabajo duro, la falta de respiro, la falta de descanso, cuando tenemos falta de descanso, cuando tenemos falta de aliento, falta de respiro, falta de reposo, eso trae consigo la frialdad, kar, la falta de respiro, rúa, entonces trae a nosotros kar, frialdad espiritual. Nos enfriamos. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se enfriaron. Se enfriaron en su confianza hacia el santo y bendito sea. Y a pesar de que antes ellos habían creído en las palabras de Moshe, a pesar de que la primera vez ellos confiaron y creyeron, a pesar de que se habían despertado en su emuná, cuando escucharon a Moshe por primera vez hablar de la Yeshua, cuando ellos escuchan hablar de la Yeshua por primera vez a Moshe, su fe se avivó, su emuná se encendió, se despertó la emuná en ellos. Entonces tuvieron fe esa primera vez, tuvieron confianza. Y eso permitió que se prosternaran ante Hakodesh Baruj. O sea, que el pueblo se humillara, que el pueblo se postrara delante de Hashem. O sea, que en medio de la debilidad, en medio de toda esa dificultad, mostraron confianza en Hashem, mantuvieron confianza en Hakodesh Baruj. Y esto, mis queridos hermanos, es algo básico en la vida, esto es algo básico en la vida de la persona, de cada persona. Uno debe actuar, escúchelo bien, uno debe actuar de manera inmediata, uno debe actuar de inmediato para cuidar esa chispa de despertar. Por eso, cuando una persona te diga a ti que quisiera aprender Torah, cuando una persona te diga a ti, ay, yo quisiera visitar esa cajal donde tú vas, en ese despertar, esa chispa de despertar, hay que aprovecharla inmediatamente.
Tenemos que aprovechar el momento cuando esa persona muestra esa señal de despertar de su alma. Tenemos que aprovecharlo inmediatamente. Ay, a mí me gustaría celebrar un Shabbat, una apertura de Shabbat. Inmediatamente eso tenemos que aprovecharlo porque es un alma que está despertando. Pero si no lo aprovechamos, entonces la falta de respiro, el trabajo duro, los afanes de la vida diaria van a producirle enfriamiento a esta persona y otra vez va a caer en el adormecimiento espiritual. Va a quedar otra vez dormida espiritualmente. Y mis queridos hermanos, Javerín, es por eso que se hace necesario, óigalo bien, cuando inmediatamente hay ese despertar de esa chispa, inmediatamente se hace necesario que enseguida se empiece a estudiar la Sagrada Torah. Inmediatamente. Hay que aprovechar eso y enseguida empezar a estudiar la Sagrada Torah. Hay que hacerlo. Eso se hace necesario. Pero el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, cuando tuvieron ese despertar, todavía no habían recibido la Torá escrita en el monte Sinaí. Todavía no la habían recibido en el monte Sinaí. Y por esa razón entonces su fe, su emuná, su bitajón, su confianza se comenzó a debilitar. Fue debilitando, debilitando. ¿Debido a qué? Debido a la falta del estudio de la bendita Torá. Ahora, ellos entraron en un enfriamiento porque la falta de estudio de Torah lleva a la frialdad espiritual. Y es por eso, mis queridos Javerín, por esa razón, no escucharon a Moshe. Por eso fue que no lo escucharon, como lo hicieron en la primera vez, porque la primera vez hubo un despertar, pero se enfriaron y después de haberse enfriado, cuando escucharon a Moshe, ya no tuvieron fe. Y eso pasa precisamente con alguien que llega a la Torá, la persona que llega a la Torá y comienza a sumergirse y a tener falta de respiro, a tener falta de reposo, falta de aliento, falta de descanso, la persona comienza a enfriarse lentamente, lentamente. Sí, cuando la persona se comienza también a alejar del pueblo, a alejar de la comunidad, comienza a enfriarse lentamente, lentamente, y por eso no escuchan a Moshe, por eso ya no escuchan las palabras del Moré, por eso ya no escuchan las palabras del rabino, porque comienza una frialdad y una apatía espiritual, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Bueno, entonces en esto, mis queridos hermanos, en esto alude en las palabras mismas del versículo que vimos anteriormente, ese versículo que dice, Kotserúa, por la falta de respiro, por el trabajo duro. Ahora, si tomamos la primera letra de la palabra Kotzer, tomamos la primera letra, ¿verdad? La Kof, tomamos esa primera letra, y tomamos la última letra de la segunda palabra que es Ruach, ya no tomamos la primera que es la Resh, sino ahora tomamos la última letra de la palabra Ruach, que es ¿cómo es que? La letra Hei, Ruach, tomamos la Hei. Entonces, ahora tenemos otra palabra. Tenemos la palabra Kaj, la palabra Kaj. Ya no es Kar, sino la palabra Kaj. Y esa palabra Kaj es tomar, poseer, agarrar.
¿sí? La palabra kaj, o también podríamos decir la kaj o le kaj, ¿ya? Tomar, agarrar. La kaj, le kaj, agarrar, tomar. Entonces, fíjense, si tomamos la primera letra de la palabra Kotzer y la última letra de la palabra Ruach, tenemos kaj. Y esta palabra kaj es tomar. Entonces, el verbo tomar adquiere un significado o se refiere a la Torá, a tomar la Torá, a agarrar la Torá, como lo dice precisamente el libro de Proverbios. Proverbios en el capítulo 4, en el verso 2, Proverbios 4:2 nos dice, porque les entrego una buena adquisición. Tremendo, ¿no? El Eterno nos dice, porque les entrego en Proverbios, Mishlei, capítulo 4, verso 2, porque les entrego una buena adquisición, lekaf, lekaj, les entrego lekaj, o sea, les doy una buena adquisición. No abandonen mi Torah, termina diciendo Mishlei, no abandonen mi Torah. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que debido a que el pueblo de Israel no se esforzó, que fueron las palabras que le dice Moshe a Yehoshua, le dice, esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, hasad, hasad, esfuérzate y sé valiente. Entonces, como el pueblo no se esforzó por adquirir la Torá, por tomar la Torá, por agarrar la Torá, su fe, su emuná, su bitajón, su confianza en Hakodesh Barujú se debilitó. Y al debilitarse, ¿qué pasó? Se enfriaron. Y al enfriarse, no escucharon más la voz de Moshe. No oyeron más la voz de Moshe. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con esto, mis queridos Ajim Bajayot, podemos responder entonces la pregunta que nos hizo el Marán Harab, explicando las palabras de Moshe ante Dios, ante Hashem, cuando Moshe dijo, si Israel, que es parte de Dios, si Israel, que es parte de Dios, del Dios de los cielos, eh, se enfriaron ellos, si ellos se enfriaron por la falta de Torah y no escucharon mis palabras, no escucharon mi voz, entonces, ¿cuánto más se va a enfriar el faraón, el paró, y no me escuchará? Y eso es lo que sucedió con el faraón. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Porque en la continuación de la parashá, nosotros vemos claramente con la rapidez con la que se enfría el faraón. Nosotros vemos lo facilito, lo rapidito con lo que el faraón se enfría. El faraón incluso, después de haber comenzado un proceso de Teshuvá, porque él empieza un proceso de Teshuvá cada vez que viene una plaga. Cada vez que llega una plaga, empieza un proceso de Teshuvá. Ya sé, mucha gente, ¿no? Cada vez que viene una situación difícil, ahí empieza un proceso de Teshuvá. Comienzan a orar, a hacer tefilá, y van a la sinagoga, van a la Kenese, van a todas las celebraciones. Ahí se vuelven más espirituales que el mismo Moshe. Son más espirituales que cualquier otro cuando vienen las plagas, cuando comienzan a llegar las plagas. Así le pasó al faraón. Le comenzaron a caer las plagas y comenzó un proceso de Teshuvá. Y decir, Moshe decía, perdón, el faraón decía que estaba dispuesto a corregir. Ay, yo estoy dispuesto a corregirme en esos actos, yo estoy dispuesto. Por ejemplo, en la plaga de granizo, en la plaga de granizo, el paró mandó a buscar, imagínate tú, el faraón mandó a buscar a Moshe, imagínate, o sea, esa teshuvá que quería hacer el paró tan tremenda que mandó a buscar al mismo Moshe, lo mandó a buscar para que le hablara. Y llegó Moshe y Aarón de inmediato, llegaron allá donde él, para que él les dice para que rezaran, imagínate, o sea que Faraón sabía
lo importante de la tefilá. Un inicuo, un malvado, un impío, sabía lo importante que significa la tefilá y lastimosamente los Bene Israel, la gente que pertenece ya a la Torá, no le dan la importancia a la tefilá. Abre uno el espacio de la tefilá y se conectan dos gaticos. Dos gaticos se conectan al espacio de la tefilá porque el resto no se conecta. Entonces el faraón, que era un incircunciso, un inicuo, un malvado, un malhechor, un rashá, sabía lo importante de la tefilá, manda a buscar a Moshe y Aarón y le dice, hagan oración ahí, hagan oración, pidan al Eterno por mí, pidan al Eterno para que se vayan estas plagas. O sea, tenía conciencia el hombre de lo importante que era la tefilá. Entonces les pide que recen, que oren para que se detuvieran las plagas. Y precisamente, nos dice el libro de Shemot, el libro de Éxodo, en el capítulo 9, verso 27, dice que en ese momento él les dice, mira lo que dice el paró, lo que dice el faraón, les dice, esta vez he pecado. Wow, reconoció su falta el paró. Tremendo, ¿no? Míralo, el sinvergüenza este, aceptando su pecado. Él aceptó el pecado. Allá es donde vamos a ver también la verdadera teshuvá, lo que es la verdadera teshuvá, verdadero arrepentimiento, que no es solamente reconocer. Entonces dice el paró, esta vez he pecado, o sea, reconoció delante de ellos. Esta vez he pecado. El Eterno es justo. Hércole, mira, fíjate tú, hasta exalta al Eterno. Y yo y mi pueblo somos malvados. Shemot 9:27. O sea, él reconoce que son perversos, que son malvados, que son unos pecadores. Pero, mis queridos Javerín, apenitas se detuvo la plaga y él sintió el alivio. Mientras él sintió el alivio y la plaga se detuvo, inmediatamente se enfrió. Cuando la presión y el problema comenzaron a desaparecer, otra vez el faraón armó una parranda en su palacio y otra vez siguió la guachafita y otra vez siguió la parranda y la cosa y el holgorio, otra vez siguió, ¿ya? Siguió el holgorio. ¿Ya? No hubo una teshuva verdadera, porque pidió y buscó al Eterno, pero cuando ya las cosas comenzaron a mermar, cuando las cosas comenzaron a normalizarse, cuando la economía se le comenzó a estabilizar, cuando otra vez comenzó a tener bienestar en su casa, cuando otra vez se comenzó a sentir bien de salud, sanito, ya no sentía molestia, otra vez, paticas, ¿para qué te tengo? Y vive la vida loca otra vez, ¿ya? Eso fue lo que le pasó. Se enfrió nuevamente el paro y se arrepintió de sus palabras, o sea, se arrepintió de haber dicho lo que dijo y continuó por el camino de la maldad. Continuó por el camino de la maldad y endureció su corazón, como lo dice el verso 34. El verso 34 dice, y vio el faraón, que había cesado la lluvia, o sea, el problema ya estaba desapareciendo, la dificultad, la enfermedad ya se estaba sanando, y vio que la lluvia estaba cesando y el granizo y los truenos. Y entonces dice, y siguió pecando y endureció su corazón. Y él y sus siervos. Él y sus siervos, porque eso es lo que pasa. Cuando alguien peca, entonces viene y busca secuaces también para que le secunden, ¿ya? Le secunden. Siempre eso pasa así. Teniendo en cuenta todo lo dicho, mis queridos Javerín, eh, con la ayuda del Eterno, entonces podemos nosotros ver con claridad eh, que el Eterno manda a Moshe para que vaya delante del paro, pero en esta oportunidad Hashem le dice que él iba a ir con él, ¿ya? Que el Eterno iba a estar con él y lo iba a acompañar en este proceso. Bueno, eh, es importante, mis queridos hermanos, que aprendamos un punto básico aquí, un punto básico y fundamental. ¿Cuál es? Que debemos saber que para conducirnos en la vida
para conducirnos en la vida, debemos comprender, mis queridos Javerín, que no lo podemos hacer si no vamos con la emuná, con la fe. Y que no existe la fe, que no hay emuná, que no hay confianza en Hashem si no hay Torah, si no hay Torah. Como lo dice el verso 31 del capítulo 14 del libro de Shemot, dice, y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. Ahora, Moshe es la representación de la Torá, porque recuerden que Moshe es quien recibe la Torá y se las da al pueblo. Entonces, Moshe es el que representa la Torá. Entonces, no hay emuná, no hay confianza, no hay confianza en el Eterno si no hay Torá. Si no hay Torá, no hay emuná, no hay confianza, no hay fe. ¿Sí? Entonces, mi querido Javerín, eh, que Hashem bendito nos dé la fuerza necesaria para nosotros eh, saber que si no tenemos un descanso, si no tenemos un respiro, nos vamos a enfriar. Y que tenemos que hacernos, agarrar, tomar la Torah. Tenemos que tomar la Torah, tomarnos de la Torah. Eso es el consejo que nos da Hakodesh Barujú a través de esta reflexión de la parashá de Baerá, del libro de Shemot.